vida la podemos poner, Señor, por obra del fruto, Señor, por el cual tú la has mandado, Padre. Te pedimos, Señor, que me uses, Señor, como un vaso de barro, Señor, pero con este gran tesoro que es el Evangelio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí. Pueden tomar asiento, Entonces la semana pasada estuvimos hablando de los requisitos de un apóstol. Los que estuvieron aquí pudieron ver que los requisitos del apóstol son 4. Estuvimos viendo cómo a Pablo cuestionaba mucho su apostolado porque Dios lo había llamado fuera de tiempo, pero él tenía los requisitos que se necesitaba para ser un apóstol. Pero Pablo no solo fue llamado a ser apóstol, sino que fue llamado solo para una obra que él tenía que hacer. Y el versículo dice llamado, apartado. Dice primero llamado a ser apóstol, después llamado para el Evangelio de Dios. Ese era lo único que Pablo iba a hacer, era predicar el Evangelio. Es lo único que Pablo iba a hacer, predicar el Evangelio. Ahora, nosotros estamos familiarizados con el Evangelio y lo agarramos muchas veces, ya es el Evangelio, pero en verdad, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Muchas veces nosotros miramos el Evangelio como reglas, ¿no? Porque la iglesia o los predicadores se han dedicado a dar reglas en la iglesia, hacer esto y estás bien, hacer esto otro y estás bien. Eso no es Evangelio, eso es la ley, eso es hacer esto y vivirás, era la ley. Pero el Evangelio es más profundo, es más fácil, es más gozoso, es más alegre entender el Evangelio, porque el Evangelio en español significa una buena noticia, buena y nueva noticia. Es una buena noticia para nosotros, es una buena noticia para aquel que está necesitado de esa buena noticia. Ahora, las buenas noticias, cuando uno recibe una buena noticia, ¿cómo la recibe, hermano? Gozoso, alegre. Gozoso, ¿verdad? Imagínense que viene una persona y le dice, mira, aquí está tu green card. ¡Santo! ¿Cómo vas a recibir? Con gozo. O alguien que venga y te dice, mira, toma esta casa. Y te regala una casa, esa es buena noticia. ¿Cómo la recibirías? ¿Triste? No. Contento, ¿ah? Contento. Gozoso. Ahora, el Evangelio es la proclamación de algo que Dios hizo. No tiene nada que ver con lo que el hombre puede hacer. Eso es mala noticia. Es decir, tú vas a ser salvo por tu obediencia, tú vas a ser salvo por tu esfuerzo, tú vas a ser salvo si vives una vida recta. Esa es mala noticia. ¿Sabe por qué es mala noticia? Por la condición que el hombre tiene. ¿Cuál es la condición del hombre? Es pecador. Pecador desde su juventud, dice la palabra. Desde su juventud, el corazón del hombre es pecador. Entonces, decirte que tú vas a ser salvo por tus propios méritos, ser salvo por tus propios esfuerzos, por hacer reglas, esa es una mala noticia. Porque la ley no pudo hacer eso tampoco. Aunque la ley no fue dada para salvación, sino fue dada para restringir el pecado, aunque la ley traía algo de bueno para refrenar el pecado, la ley nunca pudo salvar a nadie. Porque no fue hecha para salvar, fue hecha para ver el pecado de nosotros. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros
recibimos el Evangelio como una carga. Yo voy a ver, les voy a enseñar por qué muchas veces nosotros no estamos gozosos. Porque muchas veces nosotros agarramos el Evangelio como una carga. ¿Han oído decir que difícil es ser cristiano? ¿Sí? ¿Han oído decir eso? ¿O lo ha dicho usted? Difícil ser cristiano. No está agarrando, recibiendo el Evangelio con gozo, sino lo está agarrando con tristeza. El Evangelio hay que recibirlo con gozo porque es una buena noticia. Amén. Una buena noticia de algo que nosotros no podemos hacer. Es una buena noticia de algo que Dios ya hizo por nosotros. Hace 2000 años ya hizo. Cuando Pablo lo estaba predicando, había pasado aquí unos 40, unos 20 años después que el Señor resucitó, andaba predicando. En ese tiempo eran nuevas y buenas noticias. Ahora son noticias viejas, pero siguen siendo buenas porque siguen teniendo el mismo poder. Siguen teniendo el mismo poder. Entonces, pero antes de recibir una buena noticia, primero hay que dar malas noticias. Malas noticias. Imagínense que un médico, una persona va al médico y el médico lo examina, le hace los rayos X y mira que tiene cáncer. Esa es una mala noticia. ¿Qué va a hacer el doctor? Porque muchas veces nosotros no predicamos de la mala noticia, de la condición del hombre, del problema que el hombre está con Dios por ser pecador, por no guardar la ley o por no creer en Jesucristo. El hombre tiene un problema. Ahora, este doctor, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la responsabilidad de este doctor? Él ha jurado, cuando se graduó, ha jurado decir la verdad y salvar vidas. Eso es lo que ha jurado un médico cuando se gradúa. Ahora, este médico, ¿qué tiene que hacer? Decir la verdad. Aunque dañe a la persona sentimentalmente, aunque se sienta mal la persona, él le tiene que dar la mala noticia que tiene cáncer. Esa es la mala noticia. Y la mala noticia para nosotros es que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Esa es la mala noticia, que nosotros hemos quedado cortos de la gloria de Dios, que no podemos satisfacer la justicia de Dios con nuestra vida. Aún después de ser cristianos, aún después que el Señor nos alcance, no podemos satisfacer la justicia de Dios con nuestras obras. No podemos. Como dice Isaías, que las buenas obras de nosotros son como trapos de inmundicia delante de Dios. Dios no recibe ninguna obra de nosotros para justificación, ninguna. Entonces el hombre tiene malas noticias. El hombre está perdido, está bajo la ira de Dios. Dice que está bajo la ira de Dios. Dice que son hijos de desobediencia, esclavos del pecado, bajo la potestad de Satanás. Ahí está la condición del hombre. Esa es la mala noticia para el hombre que está atado al pecado, bajo la voluntad de Satanás, es enemigo de Dios y aborrecedor de todo lo que Dios ama. Todo. ¿Recuerda Pablo? Pablo aborrecía a los cristianos, pero cuando se encontró con el Evangelio, ¿qué pasó? Hubo un cambio. Lo que él odiaba, ahora él amaba. Hubo una transformación
Entonces, muchas veces nosotros no recibimos el Evangelio con gozo porque no sabemos o no estamos conscientes de los pecadores que no somos o de la condición en la que nosotros nos encontramos. Como nosotros pensamos que nosotros nos merecemos el cielo porque no somos como aquel, como Sutana, como Menguana, entonces pensamos que nosotros no necesitamos ese Evangelio. Entonces no lo recibimos con gozo porque pensamos que somos buenas personas. Pero cuando Dios pasa el rayo X en nuestro corazón, estoy hablando del hombre sin Cristo, cuando pasa el rayo X en nuestro corazón, mira que el corazón del hombre está malo. Dice el Señor Jesús que de ahí salen los hurtos, ahí salen las fornicaciones, los homicidios, los adulterios, todo eso sale del corazón del hombre. Entonces, muchas veces, por eso es que nosotros no estamos alegres cuando recibimos el Evangelio, porque nosotros no estamos conscientes de lo peligroso que es morir en pecado. Morir en pecado. Siguiente, otra razón, porque no recibimos con gozo el Evangelio, porque no miramos nosotros, porque miramos o nos han predicado que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo un Dios de amor va a mandar a echar al infierno a personas si Él es amor? En lo último, de alguna forma u otra forma, como Dios es amor, los va a salvar, ¿verdad? Entonces, por eso pensamos que Dios no los va a castigar en el infierno, porque tal vez aquella persona que vive una vida desordenada, él necesita el Evangelio, y yo no necesito el Evangelio, porque yo no soy como aquel. Porque no estamos conscientes también de lo terrible que es el infierno. Ustedes el infierno, más de poco se predica del infierno, ¿verdad? Porque esto de la doctrina del infierno se ha quedado atrás, como que es una doctrina muy antigua, que ya pasó de moda, que ya estamos en una época de que no hay que hablar del infierno. Entonces, como no sabemos lo terrible que va a ser la vida en el infierno, entonces nosotros recibimos el Evangelio y lo recibimos como una carga, como un peso en nuestra vida. Por eso dice que difícil es ser cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que vivir la vida cristiana depende solo de nuestro esfuerzo y no del poder del Evangelio. Porque más adelante Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo el que cree, al judío primeramente y después al griego. Entonces, podemos ser que no recibimos el Evangelio con gozo, primero, porque no sabemos o no estamos conscientes de la gravedad del pecado. Pensamos que Dios te mira y deja pasar el pecado por alto. Dios no deja pasar ningún pecado por alto. Por eso es que Jesucristo vino a morir por nosotros, porque Dios no puede dejar pasar el pecado por alto. El pecado se tiene que castigar. Entonces la presencia del Evangelio en nuestra vida tiene que ser una vida que, aunque suframos en cierta cosa, debemos estar gozosos, porque nosotros tenemos algo que no merecemos, algo que no podemos ganarnos, que es la salvación. Alguien hizo algo por nosotros, por eso es buena noticia, porque es alguien que hizo algo por nosotros, por eso es buena. Si nosotros nos pusiéramos a hacer esto, entonces Pablo, rápidamente, porque en todo la carta de los Romanos, Pablo va a hablar del Evangelio. Pablo va a hablar del Evangelio, cómo Dios
hizo para salvar a su pueblo, a judíos y a griegos. Dios no toma a Pablo solo por un propósito: predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. No hay otro propósito. Ahora, Pablo no iba a predicar, como en el tiempo de hoy, prédicas motivacionales, cómo ser un buen padre, aunque eso está en el Evangelio, pero es viviendo el Evangelio. Mire, tú puedes llegar, un hombre, alguien puede enseñarle a ser un buen padre, y siendo un buen padre puede irse al infierno, porque es a través del Evangelio que va a ser salvo, no a través de enseñarle cómo ser un buen padre. Una persona puede enseñarle a alguien a ser buen hijo, pero así buen hijo se va al infierno si no conoce el Evangelio. Entonces, en las iglesias en ese tiempo, poco a poco es el Evangelio que se predica. Más lo que se predica es una moralidad, cómo tú tienes que vivir. Es lo que se predica mucho, cómo tú tienes que vivir así, así, y si no vives así, estás mal, y si no vives así, estás bien mal. Eso es lo que hacen en las iglesias. Entonces, eso se llama moralidad. Están moralizando a las iglesias, moralizando a la iglesia. Pero eso no salva a nadie. Lo que va a salvar a la persona es creer en el Evangelio. Eso es lo único que salva. Los únicos que salvan son los que creen. Son los que creen. Miren cómo dice Pablo, vamos a hablar de Pablo, como Pablo en todas sus cartas lo primero que hace es como que está emocionado, alguna emoción. Digamos que tú tienes una noticia, ¿va? Y tú tienes que compartirla a alguien. Tú tienes una buena noticia y tú tienes ese gozo, pero más que ese gozo, estás emocionado para contar esa noticia que tú tienes. No un chisme, ¿va? Porque los chismes, la carne sí quiere contarlo. Pero es una noticia que Pablo fue llamado para esto, y Pablo está emocionado de tener la oportunidad de dar esta noticia, y él dice en Romanos 1:14, ahí adelantito, Romanos 1:14 y 15. ¿Ok? Dice el 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estás en Roma. Ahora, una pregunta: ¿a quién les había escrito? ¿A quién les estaba escribiendo Pablo? ¿A una iglesia que estaba? ¿A poco ellos no habían escuchado el Evangelio, que Pablo otra vez les va a predicar el Evangelio? Sí. Claro que sí. Claro que ellos ya habían escuchado el Evangelio, porque por eso creyeron ellos, porque habían escuchado el Evangelio. Y en la introducción, Pablo dice que esta iglesia, todo el mundo da testimonio de su fe. Esta iglesia tiene fe. Esta iglesia ya había escuchado el Evangelio, no por Pablo, por otra persona, pero ya habían creído. Entonces tú dirás, ¿y por qué necesitan el Evangelio otra vez? Porque erróneamente nosotros pensamos que solo los pecadores que no han conocido a Cristo necesitan el Evangelio. Como que nosotros ya somos perfectos. Como que nosotros no necesitamos cada día recordar que Cristo murió por nuestros pecados cuando nosotros caemos en pecado y vamos delante del Señor. Amén. Erróneamente la gente, los predicadores enseñan que el Evangelio es como un trampolín. ¿Sabes qué es un trampolín? Donde brincan
y caen a una piscina. Piensan que el Evangelio es un trampolín que solo es para meterte a la iglesia. No. El Evangelio es el trampolín y es la piscina también. Nosotros tenemos que vivir por el Evangelio. Amén. Ahora, claro que el Evangelio transforma. El Evangelio, entre más nosotros conocemos el Evangelio, qué bueno fuera, porque hay personas que hacen esto, que sacáramos un doctorado en conocimiento del Evangelio. Saber todas las explicaciones del Evangelio. Entonces, el Evangelio es una noticia que Dios ya hizo algo por nosotros, que nosotros no tenemos nada que hacer, nomás recibirlo con alegría y con gozo. Es algo. Entonces Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios o a no sabios, soy ¿qué? Deudor. Deudor. Cuando usted es deudor y es buen pagador, ¿qué usted hace? Busca a aquella persona ¿para qué? Para pagarle. Pablo tiene como ese, bueno, lo que hay personas, uno le presta y tienen ese peso encima, ¿va? Entonces quieren quitarse ese peso encima y buscan a la persona para pagar. Okay. Entonces Pablo es como que tiene ese peso encima de ir y predicar el Evangelio a las personas, al griego y al no griego, dice, al griego y al no griego, deudor soy, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces ya sabemos que los romanos que estaban allá ya habían escuchado el Evangelio, pero el Evangelio se necesita predicar todos los domingos en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los domingos llega una persona, una nueva persona ahí, que son pecadoras, en el grupo donde hay muchas personas, siempre hay personas que son amigos de la iglesia y necesitan escuchar el Evangelio. Necesitan escuchar que están destituidos de la gloria y que necesitan el Evangelio. Entonces, estos hermanos necesitaban el Evangelio. Entonces es erróneo dar por sentado el Evangelio, que ya todos conocen el Evangelio. Así me dijo alguien a mí: ¿para qué vamos a seguir predicando el Evangelio si ya conocen el Evangelio? Eso es erróneamente, está equivocado. No, tenemos que predicar el Evangelio. Yo necesito el Evangelio. Yo necesito el Evangelio porque yo todavía peco. Bueno, ¿alguien de aquí no peca, hermano? Si no, cheque aquí, a ver si están las salitas. Todos pecamos. No practicamos el pecado. Es otra cosa, no practicamos, pero siempre. ¿Qué es pecado? Porque nosotros definimos el pecado: matar a alguien, violar, decir una mentira. Okay. El pecado es no darle la gloria a Dios. Cuando usted falla en algo, cualquier cosa que usted falle, y eso no le da la gloria a Dios, eso es pecado. Bendito Dios. Porque pecar se llama no dar al blanco. En griego así se dice, no dar al blanco, es un pecado. Cuando nosotros pecamos no dimos al blanco. ¿Cuál era el blanco que teníamos que dar? Darle la gloria a nuestro Señor. Entonces, nosotros necesitamos el Evangelio. Yo necesito recordar todos los días, cuando fallé, que alguien ya hizo algo por mí y que yo solo tengo que venir a los pies de Él y pedirle perdón. Aleluya. Y encontraré perdón porque ese pecado ya fue pagado. Ese pecado. Entonces, Pablo dice, apartado por el Evangelio, este es el llamado principal de Pablo y es el llamado principal de toda persona que predica. Toda persona que predica, pastor, maestro, es predicar el Evangelio. Y también los que se evangelizan. Los que evangelizan, la prioridad es predicar el Evangelio. No tengamos miedo de dar la mala noticia primero. Porque si no damos la mala noticia primero,
la gente pensará que no necesita el Evangelio. No vaya y imagínense este hombre, dice la ilustración, que tiene cáncer, este hombre en los pulmones, y el doctor le dice, te voy a dar una aspirina porque tienes un dolorcito en la espalda. ¿Qué sería ese doctor? Malvado, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque el hombre se está muriendo y lo único que le va a dar va a ser una aspirina. Entonces, lo único que Pablo hacía era predicar el Evangelio, como caen todas las cartas. Primera de Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Escuche, no me envió a Cristo a bautizar, porque estaba hablando ellos de que yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. Ahí estaban peleando unos grupitos diciendo que eran él. Pero dice Pablo, yo no sé a quién bauticé a Gallo, bauticé a otro, dice, pero no sé qué bauticé, pero a mí no me envió Dios a bautizar. ¿Por qué? ¿Por qué no envió Dios a bautizar a Pablo? Porque el bautismo no te salva. El bautismo no salva. ¿De qué sirve bautizar a las personas si no han creído en el Evangelio? Eso no sirve para nada. El bautismo no salva a nada. Entonces, Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a qué? A predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, nosotros podemos hacer muchas actividades, hermano, muchas actividades. Podemos cantar, podemos hacer esta otra conferencia, podemos hacer esto otro, ¿no? Vamos a poner ciertas cosas. Vamos a hacer una reunión de damas para ser mejor esposa. ¿Okay? Una reunión de caballeros para ser mejor marido. Y así podemos hacer reuniones. Pero si no predicamos el Evangelio, eso no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Cómo un hombre va a ser mejor esposo? Viendo en el Evangelio cómo Jesucristo dio la vida por la iglesia. Así va a ser gran cosa. Reflejando el Evangelio que es el Cristo Jesús. Entonces, lastimosamente, hoy los púlpitos, los domingos, la mayoría de predicaciones que se hacen son sermones que motivan a la persona, juegan con los sentimientos de la persona. Saben que las personas tienen necesidad de ciertas cosas, entonces predican de esas cosas. Entonces esos son sermones que te tocan tus sentimientos, tu alma, pero eso no salva. Eso no salva. No, por un tiempo, ya cuando vienen los problemas, otra vez caemos otra vez en las mismas situaciones. En cambio, si predicamos el Evangelio, las personas reciben el Evangelio. Cuando una persona entiende el Evangelio, muere por el Evangelio. Y eso hay testimonio de los mártires, tantos mártires murieron por predicar el Evangelio. La mayoría de los apóstoles murieron por predicar el Evangelio. Después de los apóstoles, también los quemaban en las hogueras, sacaban las piedras y los devoraban junto con su familia. Mucha gente murió por el Evangelio porque entendió el Evangelio. Entonces el Evangelio es algo que Dios hizo, algo que nosotros no podemos hacer y que no merecemos. Vamos a ver el sermón que viene de qué se trata el Evangelio. Entonces, miren lo que dice Charles Spurgeon, un predicador inglés, dice Charles Spurgeon, dice, uno de estos días vas a querer usar un microscopio, dice, para encontrar un grano de evangelio en docenas de
predicaciones, docenas de sermones. Uno de estos días vas a querer usar un microscopio para encontrar un grano de evangelio en una decena de sermones. El pueblo necesita el evangelio. El pueblo necesita saber que la deuda ya fue pagada, que podemos vivir con libertad, podemos vivir con gozo y que nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, no podemos nosotros pararnos aquí y hablarle de moralidades, no hagas esto, no hagas esto otro y esto otro. Eso es lo que hacía en Colosenses. En Colosenses Pablo le habla a aquellos judaizantes que le ponían reglas a las personas cómo vivir. El Evangelio no es de reglas. El Evangelio lo que hace es que transforma, pero es el Evangelio mismo, porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para la salvación. Entonces este Evangelio no era nuevo, era nuevo porque hacía poquitos días que se había predicado. En ese sentido era nuevo porque hacía pocos años que Jesucristo había muerto. Pero este evangelio ya se había prometido antes, hace 4,000 años. Hace 4,000 años se promete este evangelio, que alguien iba a venir a hacer aquello que el hombre no podía hacer. Recuerda cuando Adán pecó, que fue echado fuera del Edén, en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza a Satanás. Ahí empieza a hablar de que iba a venir Jesucristo, porque el Evangelio y lo hemos entendido mal, no es un conjunto de reglas, digamos. El Evangelio, nosotros pensamos que el Evangelio es un conjunto de reglas, ¿verdad?, que tenemos que llevar a cabo los cristianos. No, el Evangelio es una persona. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es de Dios, pero habla de Jesucristo. Es de la persona de Jesucristo. El Evangelio, si quitamos a Jesucristo, nosotros no tenemos Evangelio. Los judíos no tienen Evangelio, porque no tienen a Cristo. Los musulmanes no tienen Evangelio, porque no tienen a Jesucristo. Los budistas no tienen, los hindúes no tienen el Evangelio porque no tienen a Cristo. Nosotros tenemos el Evangelio porque nosotros tenemos a Cristo. Él es el Evangelio, Él es la persona que hizo todo. Es el Evangelio de Dios, porque Dios envió a su Hijo, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. ¿Quién ha dado a su Hijo? Dios ha dado a su Hijo para que Él haga la obra. Dios hizo la obra o planificó, Dios envió a su Hijo, el Hijo fue el que murió, que consumió la obra, y el Espíritu Santo es el que está aplicando el Evangelio con poder en nuestro corazón. Es la Trinidad trabajando en común para llevar un propósito, y es para llevarnos a nosotros al Padre, de regreso. El Edén que se perdió, nosotros vamos de regreso ahí. Adán ya no podía regresar, pero a través de Jesucristo nosotros vamos a regresar a la presencia de nuestro Señor. Únicamente por la obra salvadora de Jesucristo. No pienses en tu vida, en tu vida sagrada que tú viviste, por eso vas a ir al cielo. No, vas a ir al cielo porque Cristo murió por ti, no porque vives una vida. Hay que vivirla así, hay que vivirla en consecuencia que conocemos el Evangelio. Hay que vivir una vida santa, una vida que le agrade a Dios, una vida que Dios se complazca cuando nosotros hagamos las cosas. Pero no, eso no te salva. Lo que te salva es creer en Jesucristo. Hay una sola palabra, una sola, y es creer. Es fe, solo fe. No hay obra, solo fe. No hay obra en el hombre, no hay obra en el hombre. Por eso es buena noticia.
Si tú has recibido el Evangelio y es un peso para ti, es porque tú amas ciertas cosas que no quieres dejar. Si es un pesor para ti el Evangelio, es un pesor para ti venir, seguir a Cristo, es porque hay cosas que amas que no quieres soltar. Hay pecado, hay cosas que te tienen sostenido y que tú amas. Lo tienes sostenido porque tú lo amas. Porque aquellas cosas que no amamos, somos fáciles de desprenderlas de ellas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aquello que no amamos, facilito nos desprendemos de ellas. Pero qué difícil es dejar aquellas cosas que uno ama, ¿verdad? Entonces muchas veces por eso es que nosotros hay un peso en nuestro corazón y no tomamos el Evangelio con gozo. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que no queremos soltar. La ilustración de un changuito es que un changuito, para agarrarlo, para atraparlo, hacen un agujero en una roca, meten los maní en ese agujero y el monito solo puede entrar la mano así. Cuando ya agarra, la mano no puede salir. Y al monito lo agarran porque él no quiere soltar el maní. Él tiene con su mano empuñada y quiere salir corriendo cuando mira que viene el hombre a agarrarlo, pero no puede porque no quiere soltar el maní. Si soltara el maní, la mano sale y puede salir corriendo. Muchas veces por eso el Evangelio no lo recibimos con gozo. Porque amamos muchas cosas que tenemos que soltar. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón. Todo. ¿Por qué con todo? Para que no haya parte para idolatrías en el corazón, con todo el corazón. Con toda la mente, para que no andemos pensando en otras cosas. Estoy hablando de cosas malignas, no estoy hablando de que no tienen tu esposa, tus hijos, estoy hablando de cosas pecaminosas que llevan al infierno. Con toda nuestra mente, ¿por qué? Para que no andemos pensando en cosas pecaminosas. Con toda nuestra fuerza, ¿por qué? Para que seamos débiles y no podamos amar otras cosas. Con toda nuestra fuerza. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esposas. Imagínense que usted tenga una foto ahí en la mesa en el que está la orilla de la cama con su foto ahí, y venga su marido y traiga una foto de un amante y la ponga adelante de usted. Eso significa. ¿Cómo se sintiera usted? ¿Cómo se sintiera? Eso significa no tendrá dioses delante de mí, que estén delante del Señor. Si el Evangelio es un peso para ti, tienes que escudriñar tu corazón. Tienes que escudriñar. ¿Por qué es un peso para ti? ¿Por qué no lo tomas con alegría? ¿Por qué no lo tomas con alegría y por qué no lo compartes con alegría? Si es buena noticia, yo te pido que te escudriña tu vida a la luz de la ley de Dios. A ver si estás corto o estás cumpliendo la ley de Dios. Si estás cumpliendo la ley de Dios, no necesitas evangelio. Porque que haga estas cosas que dice, vivirá. Pero si fallas en una, dice que fallas en toda la ley. Así que si fallas en una, necesitamos el evangelio. Todos necesitamos el evangelio. Todos necesitamos el evangelio porque todos pecamos. Todos. Así que nos ponemos en pie.